Eh, Hola de nuevo, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con la clase y tenemos ahora multiplicación de polinomio por polinomio. Bien, entonces tenemos un pequeño recordatorio. Recuerden que el polinomio es un conjunto de dos expresiones o más, ¿sí? Entonces en este caso tenemos el primer conjunto, que es un trinomio. Tenemos una, dos y tres expresiones, y en el segundo conjunto tenemos uno y dos expresiones. Por lo tanto, los dos son polinomios. Están separados por un paréntesis y eso nos indica que se están multiplicando, ya que no tenemos ningún signo en medio de ambos, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar, tenemos este ejemplo, y vamos a multiplicar el primer conjunto por cada una de las expresiones que tenemos en el siguiente conjunto. Entonces tenemos aquí la primera expresión, que es A. Vamos a multiplicar cada una de las expresiones del primer paréntesis con solo esta expresión, que sería la primera expresión del segundo paréntesis. Entonces vamos a multiplicar 5 al cuadrado por A. Multiplicamos signos, más por más nos daría más, 5 por 1 nos daría 5, y A al cuadrado por A nos daría A al cubo. Recordándoles que cuando tengo bases iguales, ¿sí?, copio la base, copio la variable y sumo los exponentes. 2 más 1 nos daría 3. Continuamos con el siguiente. Ahora tenemos 10. Tenemos ahora 10, b al cuadrado. La vamos a seguir multiplicando por el mismo. Entonces tenemos 10 más por más nos daría más. 10 por 1 nos daría 10. Y multiplicamos las variables. En este caso, como no hay ninguna variable a, solo la copiamos. Y la variable b al cuadrado, como no hay ninguna en esta otra, también solo la copiamos, ¿sí? Entonces continuamos con la siguiente. Ahora vamos a multiplicar la siguiente expresión. Multiplicamos signos, menos por más nos daría menos, 11 por 1 nos daría 11. Multiplicamos a por a nos daría a al cuadrado. Y b, como no tenemos ninguna otra b, solo la copiamos. Bien, entonces ya realizamos nuestra primera expresión. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar también cada una de estas expresiones, pero ahora por la siguiente expresión. Entonces multiplicamos. Tenemos, si se dan cuenta, ahora vamos a multiplicar por esta expresión, ¿sí? Entonces tenemos y multiplicamos. Si se dan cuenta, tenemos a al cuadrado b. Entonces vamos a dejarlo debajo de la variable a al cuadrado b, ¿sí? En este caso sería este espacio. Entonces multiplicamos, más por menos nos daría menos, 5 por 2 sería 10, a al cuadrado b nos daría a al cuadrado b, ¿sí? Continuamos con el siguiente, b al cuadrado y b al cuadrado por b nos daría b al cubo. Como no tenemos ningún b al cubo aquí, vamos a abrir el espacio, por lo tanto lo vamos a colocar aquí que no nos altera en nada. Entonces lo dejamos por acá. Más por menos nos daría menos, 10 por 2 nos daría 20, y multiplicamos la variable b al cuadrado por b nos daría b al cubo. Luego tenemos el siguiente, tenemos a, b. Entonces tenemos a por, no tenemos ninguna a aquí, solo la vamos a copiar. B por b nos daría b al cuadrado. Entonces nuestra siguiente variable sería a al cuadrado b. Vamos a, a b al cuadrado. Vamos a buscar si tenemos algún espacio aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos el espacio a b al cuadrado. Entonces la vamos a colocar aquí abajo. Entonces tenemos menos por menos nos daría más, 11 por 2 nos daría 22. A la vamos a copiar y b por b nos daría b al cuadrado. Bien, entonces ya multiplicamos todo el primer paréntesis con la primera expresión y el primer paréntesis con la segunda expresión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una suma o resta de estos polinomios. Entonces en este caso vamos a empezar acá. Tenemos menos 20 b al cubo. Como no tenemos nada aquí abajo, aquí arriba, entonces solo la bajamos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos menos 11 y menos 10. Entonces, como tenemos signos iguales, las vamos a sumar, pero vamos a copiar el signo. Entonces tenemos 11 más 10 nos daría 21.
y la variable solo la copiamos, a al cuadrado b. Luego vamos con la siguiente, tenemos iguales signos, copiamos el signo y vamos a sumar nuestros coeficientes. 10 más 22 nos daría 32 y nuestras variables, como son iguales, las vamos a copiar, a por b al cuadrado. Aquí tenemos entonces 5a al cubo, como no tenemos ninguna expresión acá, solo la bajamos, 5a al cubo. Bien, entonces, si nos damos cuenta, aquí no podemos simplificar ninguno. Por lo tanto, esto sería nuestro resultado. Bien, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos ahora en nuestro primer paréntesis tenemos un trinomio y vamos a multiplicarlo por un binomio. Entonces tenemos... Ambos son polinomios, puesto que son de dos expresiones o más, ¿sí? En este caso vamos a multiplicar de la misma manera. Multiplicamos el primer paréntesis por la primera. Entonces multiplicamos. Vamos a multiplicar a por el primer paréntesis, que sería entonces más por más nos daría más. No lo colocamos porque estamos iniciando. 1 por 2 nos daría 2. Tenemos las mismas bases, copiamos la base o la variable en este caso y sumamos los exponentes. Tenemos x más 1 porque este tiene exponente 1, entonces nos quedaría como x más 1, ya que esto no lo podemos operar. Tenemos una variable y tenemos una constante, entonces no la podemos operar. Luego vamos con la siguiente. Ahora tenemos menos por más, nos daría menos. 2 por 2 nos daría 4. Tenemos de igual manera la misma variable. Copiamos la variable y sumamos los exponentes. X más 1 más 1. Entonces podemos sumar el 1 más 1, pero la X no la podemos sumar. Entonces copiamos la X y nos quedaría 1 más 1 nos daría a 2. ¿Sí? Entonces continuamos. Más por más nos daría más. 3 por 2 nos daría 6 y tenemos de igual manera las mismas variables. Copiamos la variable ya que son las mismas y sumamos. X no la puedo sumar con el 1 de acá porque es una variable y una constante, entonces esta constante sí la puedo sumar. 2 más 1 me saldría 3. ¿Sí? Entonces ya resolvimos el primer paréntesis con el primer término. Entonces vamos ahora con el segundo término. ¿Sí? Multiplicamos. A la x por 5 nos daría más por más, nos daría más. 5 por 5 nos daría a 5. A la x, como aquí no tengo ninguna variable, solo voy a copiar la primera variable de acá. ¿Por qué la voy a colocar acá? Puesto a que esta variable es como si yo dijera un x más 0, ¿verdad? Entonces la voy a ubicar de este lado porque este es x más 1, x más 2 y x más 3. Entonces no concuerda con ninguno de ellos. Entonces la voy a separar. Luego vamos con el siguiente. El siguiente término es menos 2 a la x más 1. Multiplicamos. Menos por más nos daría menos. 2 por 5 nos daría a 10. X más 1 a la x más 1, puesto a que aquí no tenemos ninguna variable. Volvemos a multiplicar aquí. Más por más nos daría más. 3 por 5 nos daría 15. A la x más 2. ¿Sí? Entonces vamos ahora a sumar estos términos. Entonces aquí, como no tengo ningún término, por lo tanto solo voy a bajar este 6 a la x más 3. Tengo diferentes signos, voy a restar, pero voy a copiar el signo de la mayor cantidad. Entonces entre el 4 y el 15, el número más grande es el 15. Entonces copiamos el signo del 15, que sería positivo. Restamos ahora. Tenemos entonces 15 menos 4, que nos daría a 11. Copiamos la variable a la x más 2. Luego tenemos el siguiente. Tenemos positivo y negativo. Es una resta, pero vamos a copiar el signo
de la cantidad más grande, en este caso sería 10, que tiene el negativo, la copiamos, entonces restamos 10 menos 2 nos daría a 8. Y copiamos la variable x más 1. ¿Sí? Luego aquí, como no tenemos ninguna otra variable o ninguna otra expresión, entonces solo la bajamos. ¿Sí? Y entonces esto sería nuestro resultado. Bien, continuamos entonces y ahora tenemos divisiones de monomio por monomio, ¿sí? Recordándoles que un monomio está conformado por una sola expresión algebraica. Entonces vamos a dividir ahora. Tenemos 24a al cubo, b al cuadrado, c a la séptima, dividido o entre 4a, b, c al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos un monomio aquí arriba y tenemos otro monomio aquí abajo, ya que solo tenemos una sola expresión. Pero si se dan cuenta, tenemos tres variables. Tenemos la variable a, b y c. Aquí abajo también nos encontramos con la variable a, b y c. Recordándoles un poco acerca de las divisiones. En este caso, cuando vamos a dividir una variable, nos indica que vamos a copiar la variable y vamos a restar nuestros exponentes, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con nuestras variables. Y con nuestros coeficientes las vamos a dividir normal. Entonces venimos y vamos a dividir 24 entre 4 nos va a dar a 6, ¿sí? Y luego venimos y tenemos nuestra primer variable, tenemos a. Vamos a dividir esta variable porque son iguales. Entonces voy a copiar la variable que sería a. Copio la variable y voy a restar los exponentes. Tenemos exponente 3 y exponente 1. Entonces restamos 3 menos 1 nos daría a 2. Vamos con el siguiente. Tenemos las mismas variables que sería b. Voy a copiar entonces la variable b y voy a restar los exponentes. 2 menos 1 nos va a dar a 1, por lo tanto no la colocamos. C dividido c. C a la séptima dividido c al cuadrado. Voy a copiar la variable que en este caso sería c. 7 menos 2 nos daría a 5. Bien, entonces esto sería nuestro resultado. Bien, tenemos un siguiente ejemplo. Ahora tenemos menos 64x a la m por y a la x dividido 8xy a la menos 3. Bueno, recordándoles que tenemos un monomio por un monomio. Recuerden que también la podemos representar de esta manera. Anteriormente habíamos visto otra representación. Entonces vamos a resolver esto. Lo primero que debemos de realizar es dividir los signos, ¿sí? Menos entre más nos va a dar a menos. Y luego dividimos los coeficientes porque estamos dividiendo. 64 entre 8 nos daría a 8. Y luego vamos a dividir nuestras variables. Recuerden que les había indicado que cuando tengo las mismas variables, yo voy a copiar la variable. Cuando tengo la misma variable, copio la variable y voy a restar los exponentes. En este caso mi exponente es m y aquí mi exponente es 1. Entonces voy a restar m menos 1. Como esto no lo puedo resolver, se queda de esta manera. Vamos con la siguiente variable. Tenemos y a la x. Y tenemos dividido en y a la menos 3. De la misma manera yo voy a restar estos exponentes. Entonces voy a copiar la variable que sería y. Voy a copiar la variable y voy a restar los exponentes. En este caso mi primer exponente es x menos 3, ¿sí? Voy a restar el exponente que tengo aquí, que recuerden que el exponente es negativo. Entonces esto la tengo que resolver y esto me quedaría como menos 8 x a la m menos 1 por y. Entonces cuando yo tengo un signo negativo afuera del paréntesis, recuerden que eso me indica que yo debo de cambiarle de signo. Entonces esto me quedaría como x más 3. Bien, entonces esto sería nuestro resultado. Bien, y por último tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 4x al cubo y al cuadrado entre 6x a la cuarta por y, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, si ya se dieron cuenta,
4 entre 6 no se puede dividir exactamente. Entonces lo que vamos a realizar es una simplificación de estas cantidades. Entonces, para empezar a simplificar, primero debemos de verificar si esto tiene mitad. Y si se dan cuenta, el 4 tiene mitad, que sería 2, y el 6 tiene mitad, que sería 3. Entonces, como ya no puedo simplificar esto, por lo tanto, mi resultado aquí va a ser 2 partido 3, ¿sí? Puesto a que no puedo dividirlo exactamente. Entonces, vamos a realizar ahora nuestras variables que tenemos. Son igual variable, entonces copio la variable y voy a restar los exponentes. 3 menos 4 nos va a quedar a menos 1, ¿sí? Y tenemos y, vamos a copiar la variable de igual manera y voy a restar los exponentes. Entonces tengo 2 menos 1 me va a quedar a 1 y eso no la voy a colocar, puesto a que el 1 no se coloca, ¿sí? Entonces esto no es correcto que yo la deje así, ¿sí? Hay una regla de exponentes que nos indica de que cuando yo tengo un exponente negativo, yo la debo de invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que si se encuentra como numerador o arriba, esto va a pasar a voltearse hacia abajo para que esto se vuelva positivo. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. El 2 tiene exponente positivo, por lo tanto se queda aquí arriba. Como esto tiene exponente negativo, el 3 se sigue quedando aquí abajo. Esto tiene exponente negativo, por lo tanto la voy a bajar de manera que se convierta en positivo. Entonces la voy a bajar en el denominador y esto me va a quedar ahora solo como x a la 1. Y aquí arriba esto, como tiene exponente positivo, la sigo dejando en su misma posición. Entonces mi resultado final sería 2y partido 3x. Y ese sería nuestro resultado final. Bueno, espero les pueda servir los pequeños ejemplos que les pude impartir. Recuerden que siempre estamos en contacto. Cuídense y quédense en casa.